La muerte cruzada se encuentra en stand-by, según la ministra de Gobierno. Punto Noticias. La inefable ministra de Gobierno, Alexandra Vela, sostuvo que actualmente la figura de la muerte cruzada u otros mecanismos de democracia directa se encuentran en stand-by. Sin embargo, dijo, estas alternativas estarán siempre sobre la mesa. Alexis Moncayo tiene la palabra en el segmento Pichincha Opina. Tenemos el video de la ministra de Gobierno Alexandra Vela diciendo que la muerte cruzada está ahí. ¿Podemos escucharlo? De manera que el Ejecutivo en este momento ha puesto un stand-by sobre otras alternativas, pero esas alternativas se encuentran siempre sobre la mesa, como ha estado desde el inicio de este gobierno. Todas las alternativas están abiertas frente a la posibilidad de la aprobación del proyecto de ley. En este momento nosotros consideramos que lo fundamental es avanzar en este proceso de acuerdos. Hay una predisposición de algunos sectores de la Asamblea Nacional para apoyar la propuesta legislativa y la agenda del gobierno, y esperamos que ese diálogo dé resultados y estos acuerdos permitan la aprobación de los proyectos de ley que el Ecuador necesita. La muerte cruzada está sobre la mesa. Yo ayer, y no solo ayer, sino en los días anteriores, las semanas pasadas, el mes pasado, etcétera, etcétera, siempre les hago caer en cuenta, porque además creo que uno de los grandes pecados que tenemos los ecuatorianos es tener la memoria corta. De corto alcance es la memoria que tenemos los ecuatorianos. Nos olvidamos de las cosas que hicieron la gente antes de ayer y después les elegimos para que nos gobiernen nuevamente, ¿no? Eso nos está pasando ahora. Entonces, una cosa es lo que dice el presidente hace una semana antes de irse a Europa de viaje a la agencia EFE, cuando les dijo que la muerte cruzada por ahora está solo en la Constitución. Resulta que ahora su ministra de Gobierno, y yo decía, un poco ironizando con respecto de esa declaración que le da a la agencia EFE el presidente Lasso, habrá que ver qué opina mañana, ¿no? Porque capaz que se levanta de mal genio o con otro estado de ánimo y nos va a sorprender con otra declaración. Y vemos que no ha sido solo él o que es cosa solo suya, sino de su gobierno. Entonces ahora, una semana después, o pocos días después, la ministra de Gobierno dice, ojo que la muerte cruzada está ahí. Y siguen esas amenazas, y es una suerte como de advertencia que cobra vigencia ahora que, digamos, nuevamente la mirada de la opinión pública se voltea nuevamente hacia la Asamblea, porque ya tiene la Comisión de Régimen Económico y Tributario la proforma presupuestaria para el próximo año, y porque tiene la Comisión de Desarrollo Económico el proyecto de ley tributario que ha enviado el gobierno. Entonces, para tramitar estos dos textos, estos dos paquetes que ha enviado el gobierno a la Asamblea, el Parlamento tiene 30 días. Entonces, contrarreloj están ahora los 137 legisladores y más todavía los integrantes de estas dos comisiones especializadas en el tema tributario y en el tema económico. Aunque, digamos, los documentos fueron enviados con una suerte de contrasentido, contradicción de la materia que trata una y otra comisión. O sea, hubiese sido muchísimo más coherente que la proforma presupuestaria vaya a la Comisión de Desarrollo Económico y que la reforma tributaria vaya justamente a la Comisión de Régimen Económico y Tributario, pero hicieron todo al revés. Eso a uno le puede hacer creer que esa calificación del CAL y el envío de estos proyectos a estas comisiones puede ser parte de una suerte de acuerdo político entre quienes integran el CAL, las bancadas que integran el CAL y el gobierno. No nos olvidemos que días atrás Pachacuti y la Izquierda Democrática tuvieron una suerte como de reuniones súper secretas con el gobierno, en donde además les anticipé, esta es la ley que vamos a enviar. Entonces ellos ya como que revisaron antes, les dijeron si quieren hacer correcciones o mejorar o cambiar algo, háganlo, y de ahí mandamos los textos de las. Entonces Pachacuti y la ID ya tuvieron acceso al documento, ¿no? Lo que no hicieron con PCC, con UNES y con otras bancadas.
nuevamente volvemos a hablar sobre las incoherencias que hay entre lo que se dice y lo que se hace, o la forma en la que se cambia o termina amoldando el gobierno o moldeando el gobierno su discurso de acuerdo a las coyunturas que en este país vemos cambian cada 24 horas. Entonces, una cosa es lo que pensaban sobre la muerte cruzada la semana pasada y otra cosa es la que piensan hoy en día. Eso con respecto al tema muerte cruzada, ejecutivo y asamblea. El siguiente tema es un tema polémico, político, y que voy a tratar en serio de ser lo más cauto a la hora de comentar, y voy a esperar no salirme de mis cabales. Profe, dele. Ataques misóginos contra la asambleísta Mónica Palacio. Una semana después de que la asambleísta por UNES, Mónica Palacios, revelara nuevos documentos sobre los Pandora Papers que involucran al presidente Guillermo Lasso, la legisladora Mónica Palacios ha recibido ataques machistas en su contra. Uno de los ataques más notorios fue el de el asambleísta por la bancada oficialista Diego Ordóñez. Alexis Moncayo tiene la palabra sobre este tema. 7:14. No solo por el tema de Diego Ordóñez, sino por otros ataques que han sufrido no solo tampoco asambleístas, y en este caso mujeres, de UNES, sino de otras bancadas también. Pero lo que yo veo es que los legisladores de Creo están hoy convertidos en una suerte de simples y vulgares trolls. Esos son quienes deberían estar el día de hoy encargados y además haciendo un trabajo absolutamente riguroso, disciplinado, responsable para tramitar leyes, para precisamente legislar, para fiscalizar, para evitar ese supuesto bloqueo legislativo que hay a los brillantes proyectos que ha enviado el gobierno a la Asamblea. Le hace brillantes con un tono absolutamente sarcástico, irónico. Están dedicados a trolear. A eso se han dedicado los asambleístas de Creo. Y junto a ellos, también, lamentablemente, varios medios de comunicación que para denostar y para atacar, en este caso, a una asambleísta mujer, han ido por una vía absolutamente cobarde y, como decía el profe, misógina. La asambleísta Mónica Palacios, a quien además yo en este espacio critiqué por haber incumplido con una invitación en un horario que estaba previamente pactado y que después la legisladora se disculpó y vino al siguiente día acá a una entrevista y asistió y estuvo el diálogo bastante fluido, muy bien, ¿ya? Lo que significa que acá no importa si es que eres de UNES, de Creo, de la IDEA o del partido, el movimiento que sea, igual exactamente, como dice el Carlito, se te cae. Es la legisladora que puso el dedo en la llaga en el tema de los Pandora Papers, con documentos que darían cuenta de los manejos un poco turbios de este entramado offshore que lo vincularía al presidente de la República, Guillermo Lasso, y a su familia con bancos, empresas y inversiones en Panamá. La respuesta de Creo, del gobierno y de los medios que respaldan al gobierno fue la respuesta más baja, más ruin y más miserable que se podía haber pensado en contra de una mujer que cometió el delito en este país, porque ahora es un pecado para una mujer meterse a hacer política en el Ecuador. ¿Ya? Fue el ataque, buscar un video íntimo. Me imagino yo que ustedes, bola de hipócritas, mojigatos, reprimidos, no tienen una vida sexual activa, porque si les escandaliza que una mujer joven,
inteligente, con un futuro político por delante y además bastante guapa, tenga una vida sexual, si eso les escandaliza, yo no puedo encontrar otra palabra para etiquetarles a ustedes que la de reprimidos o acomplejados. Pero no encontraron mejor respuesta estos miserables, porque no hay, insisto una vez más, otra palabra para catalogarles, que atacarle a Mónica Palacios con un supuesto video íntimo atribuido a la legisladora. Si es verdad lo del video, díganme ustedes cuál es el pecado. En el video la señora está robando, está asesinando, está cometiendo algún delito. Eso solo puede suceder en una sociedad, una vez más, repito, hipócrita y mojigata como la nuestra. El pecado de una mujer, meterse a hacer política. Y este no va a ser ni el primero, y créanme también, no va a ser el último caso de este tipo. Y mientras existan legisladores como usted, señor Diego Ordóñez, que me complace de sobremanera que no haya aceptado nunca una invitación a este espacio, porque además eso creo que habla muy bien de lo que hacemos en este espacio, el señor no aceptó venir acá ni en campaña ni posteriormente. Porque creo que la audiencia que tiene esta emisora no se merece escuchar a tipos de la calaña de Diego Ordóñez, quien ayer en su cuenta de Twitter dijo que la señora Palacios pasó de un tubo a una curul. ¿A qué se refería con respecto del tubo? El hombre seguramente trataba de insinuar que la legisladora era una prostituta, ¿no es cierto? Hablaba de los tubos estos que hay en los table dance, cosas por el estilo, ¿no? Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes, decía. Minutos después, segundos después, y con la cobardía que les caracteriza a estos que son muy valientes detrás de un celular, borró el tweet. Porque eso es lo que son, y así es como se caracterizan. ¿Saben quiénes? Los que dicen venir de buena cuna. Los que se consideran gente bien. Los que se la pasaron 10 años dando lecciones de democracia, de lecciones de moral, de ética, los que se escandalizaban cuando, por ejemplo, y fíjense ustedes ahí una vez más el tema de la hipocresía y de la cobardía. Estos son los que armaban un escándalo cuando, por ejemplo, Correa cometía deslices como el de la famosa gordita horrorosa. Y ahí les voy a contar una anécdota que yo siempre suelo relatar. En una entrevista que le hicimos a Rafael Correa, ya como expresidente, con Fabricio Vela en el espacio de radio que manteníamos juntos, yo le mencioné el episodio de Sandra Ochoa, de la periodista a la que Correa llamó gordita horrorosa. Y le mencioné porque creo que era necesario y que no estaba a destiempo el expresidente de ofrecer una disculpa y de reconocer que se había equivocado. Y en esa ocasión, y yo no sé si es que esa entrevista está o grabada o está subida en la nube, no lo sé, pero Correa reconoció que cometió un error. Claro, esa declaración de Correa no tuvo la misma repercusión y además que el episodio de la gordita horrorosa. Pero tipos como Ordóñez, que hacen insinuaciones perversas, morbosas, como la del famoso tubo en contra de una legisladora de UNES, del correísmo, son los que antes armaban un tremendo barullo con respecto al tema de la gordita horrorosa. Hoy hacen insinuaciones perversas, a partir de cosas asquerosas como subir un video íntimo de la legisladora. Y antes pasaron cosas iguales y hasta peores, porque recordarán ustedes que a Marcela Guiñaga, por ejemplo, le atribuyeron un video porno que no era de ella. Y sin embargo, montaron toda una campaña de desprestigio en contra de Marcela Guiñaga.
y con discursos de corte machista y misógino han hecho lo mismo también con Paola Pavón, prefecta de Pichincha. ¿Por qué? Porque el delito de la prefecta de Pichincha es haberse metido a hacer política y militar en una tienda política que no es del agrado de gente como el señor Ordóñez o como el señor Juan Fernando Flores, que también actúa como todo un troll en las redes sociales. Dice que el expresidente Correa y el expresidente Evo Morales, que han llegado a la República Argentina a reunirse con la mafia. La mafia, o parte de esa mafia, como llama el señor Flores, es precisamente Alberto Fernández, presidente de la Argentina, con quien su presidente, señor Flores, Guillermo Lasso, se reunió hace pocos días atrás en la COP en Glasgow. Tienen que controlarse un poco más, porque eso de tuitear con la cabeza caliente, lleno de fastidios, lleno de odio, ya va volviéndose cansón y va planteándonos a los ecuatorianos, digamos, inquietudes y dudas de, o sea, hacia dónde estamos caminando, ¿no? Hacia dónde vamos, qué país estamos construyendo, ¿qué tipo de sociedad queremos? Yo no sé, por ejemplo, si el legislador Diego Ordóñez es casado, a mí qué me importa la vida privada de cada político, ¿no? Pero tendrá mujer. A la mujer le tratará igual que trata a sus colegas legisladoras. Tendrá hijas, tendrá hermanas, tendrá todavía mamá, no lo sé. Pero si las tiene, siento mucha pena por ellas. Por tener a alguien de ese nivel a su lado. Qué horrible. ¿Podrán dormir en paz? ¿Podrán vivir en paz? Destilando tanto odio, tanto veneno en contra de adversarios políticos y en este caso de mujeres. Y que sean mujeres o no, créanme, tiene que pasar a segundo plano. Porque ya también eso del discurso de que, es que porque es mujer y porque es mujer además de izquierdo, progresista y demás y no sé qué, eso ya tendría que pasar a segundo plano. Pero hoy, en el Ecuador del siglo XXI, todavía tenemos que seguir discutiendo sobre cosas que de verdad, ya debían haber estado superadas y debían haber sido superadas. Pero nos falta tanto por construir ese mejor país que la prensa decía que ya teníamos cuando ganó Lasso la presidencia. Y es de locos, ¿no? Porque yo les digo, y estoy convencido de esto y me hago cargo de mi comentario y de lo que les estoy diciendo, que los legisladores de Creo actúan como cobardes trolls. No todos, pero por ahora Flores y Ordóñez como tales, como troles. Pero a la par de ellos están los medios de comunicación. Ayer Diario Extra, en su página web, hizo un reportaje sobre el famoso video de la legisladora Palacios. Eso es noticia en el Ecuador. Mientras en el mundo entero se comenta sobre la investigación y la develación de 12 millones de documentos que incluyen a periodistas, a deportistas, a empresarios, a banqueros, a presidentes como el de Chile y Ecuador, en los famosos Pandora Papers, y mientras el presidente del Ecuador no le ha dicho la verdad a todo el país sobre a quién transfirió sus acciones, a quién las vendió, a quién las regaló, etcétera, 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 acá los medios de comunicación arman notas sobre los videos íntimos de las legisladoras que son subidos a las redes sociales por los troll centers, que además habrá que ver con qué plata los financian. Habrá que ver si es que financian los troll centers con plata pública. Es increíble lo que estamos viviendo. Esta fue la respuesta de la legisladora Palacios a estos ataques que ha sufrido en las últimas horas en redes sociales. El 25 de octubre presenté evidencia contundente sobre la vinculación del presidente Guillermo Lasso con el caso de corrupción y evasión de impuestos de Pandora Papers.
Por mi denuncia en contra del presidente de la República del Ecuador, he recibido ataques mediáticos con mensajes misóginos que tratan de violentar mi integridad y mi derecho a la participación política. Y esto se agrava cuando dichos ataques vienen de cuentas de militantes del partido político Creo y de cuentas de coidiarios del presidente Guillermo Lasso, identificados a través del levantamiento técnico del movimiento de esas redes sociales. Presidente Guillermo Lasso, estos mensajes no me van a amedrentar y no me van a callar. La lucha contra la corrupción continuará. Yo decía hace un momento que el único pecado que cometió gente como Mónica Palacios, como Marcela Guiñaga y como muchas otras, Paola Pavón, y yo les iba a citar otro ejemplo, que van a decir, esto es en defensa siempre de las mujeres que están vinculadas al correísmo. No, porque lo mismo le han hecho en Guayaquil a la alcaldesa Cynthia Viteri. De la alcaldesa Cynthia Viteri poco se habla, o bueno, hemos visto que los ataques en contra de Viteri en las redes sociales no se vinculan a su mala gestión, al tema de la inseguridad, a los temas de contratación pública que también tienen sus claroscuros en el municipio de Guayaquil. A la señora le han empezado a indagar su vida privada, que si se separó del marido, que si tiene nuevo novio, que si se viste como la Gatúbela, que si usa los jeans rotos, que si usa Converse en vez de zapatos de tacón, etcétera, etcétera. Han ido por las cosas más elementales, más simples y más burdas para atacarle a Cynthia Viteri. Lo mismo, la señora es social cristiana y le han atacado de una forma ridícula. Desde acá, nuestra absoluta solidaridad con todas las mujeres que son víctimas de las agresiones machistas y misóginas por el solo delito de haberse metido a hacer política. Que esto no les amedrente, que esto no les meta miedo, que esto más bien a ellas les sirva para agarrar fuerza, para tener más valentía de enfrentar a estos cobardes. Insisto una vez más, desde acá nuestra absoluta solidaridad con gente como Mónica Palacios, como Cynthia Viteri, como Marcela Guiñaga, como Paola Pavón, como Luisa González y como otras tantas mujeres que han sido atacadas por temas totalmente absurdos, burdos, simplones, ridículos, por machistas como estos cobardes que además siempre se esconden detrás de las redes sociales, ¿no? Y ahí sí son machazos ahí, ¿no? Los machistas estos. 7:30, no me pique más, profe, despidamos, hablamos de estos temas tan densos, tan pesados. Venimos de un feriado que se supone que tenía que haberles servido para que enfríen la cabeza, para que vengan con nuevos ánimos. No sé, se ve que no se fueron nunca no sé, a pasear, a la playa, a distraerse, a las montañas, al bosque, al campo de camping. No sé, hagan algo para distraerse y para dejar el odio por lo menos un rato fuera del ambiente de las redes sociales y de la política. Esfuércense un poquito.